Tenía muchas ganas de hacer un vídeo de actualidad, ya os prometí de que si encontraba cosas interesantes entre semana, aparte de los vídeos habituales, también iremos repasando pues lo que está sucediendo en el mercado cripto. Y ya sabéis que a medida que se va acercando el siguiente halving en 2024 barra el bull market, el mercado alcista, pues van saliendo noticias de un calibre importante y no me quería quedar fuera de poder comentarlas con todos vosotros. Entonces, para esta ocasión vamos a hablar del Launchpad de Binance. Ya sabéis que ahora mismo estamos en el periodo de suscripción y os quiero anunciar por primera vez en la historia del canal de que vamos a retransmitir en directo la distribución final de tokens, pero sobre todo el listado del token. Normalmente, si la distribución es a las 9 de la mañana de mañana día 18, pues el listado del token puede ser perfectamente entre las 11 y las 12 de la mañana, por lo que estaremos en directo una hora antes. Luego el listado del token, que va a ser una locura, ya que al final pues vemos mucha volatilidad y esto al final pues puede ser muy curioso de ver todos juntos y también ver pues cuántos BNBs nos han dado y cuánto dinero hemos sacado al final con la inversión inicial. Esto por un lado. Igualmente, para aquellos que no sepáis qué es el Launchpad, os recuerdo que subí un vídeo hace 7 días justamente cuando sacaron la noticia de cómo participar, de cuál es el token, el funcionamiento y mi predicción para este Launchpad. Y también os quiero comentar una cosa que han implementado que la verdad es que me ha sorprendido bastante, y es que para proteger a los usuarios de esta alta volatilidad en el Launchpad, lo que van a hacer es un sistema que bloqueará el precio durante los 5 primeros minutos a un máximo de salida de 0,50, es decir, 10 veces del precio inicial. Si os digo la verdad, no sé por qué han hecho esto. Es básicamente como que quieren proteger a los usuarios. Ya lo discutiremos mañana con tranquilidad, en el directo, con un cafelito, pero ahora mismo la verdad es que me ha pillado un poco desprevenido porque esto lo han anunciado hace unos minutos y justamente ya tenía el vídeo preparado, pero he dicho voy a implementar esta noticia y mañana ya lo comentamos en detalle entre todos. Entonces, también cosas de Binance, o sea, hoy parece que es el día de Binance, pero es que Binance ha permitido a sus usuarios que puedan tener diferentes billeteras en cada blockchain. Es decir, tú cuando estabas en Binance tenías una billetera propia para Ethereum, una billetera propia para BNB, una billetera propia para Avalanche, pero lo que están haciendo ahora mismo es que tú puedas tener diferentes billeteras en cada blockchain, es decir, en la red de BNB Chain, tú hasta hace poco solamente tenías una billetera única, pues ahora mismo podrás tener muchas más. De momento han dicho que un máximo de 20, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, por cada blockchain, pero que ya irán viendo más adelante si realmente necesitan tantas o necesitan menos. Así que simplemente es una función que se irá actualizando y mejorando a lo largo de los próximos días. También algo que tenemos a destacar, y es que Binance ha integrado oficialmente la Bitcoin Lightning Network, que para que no lo sepáis es básicamente un protocolo pensado para la escalabilidad de Bitcoin. Es una Layer 2, es decir, una capa 2 para poder permitir pues transacciones más rápidas a un coste más bajo. Ya sabéis que para enviar Bitcoin pues a veces se podía congestionar un poco más la blockchain, entonces no era muy práctico, y ahora mismo Binance ya la han integrado, por lo que la verdad es que es un gran avance para el ecosistema cripto, pero en esta ocasión sobre todo para el de Binance. Y bueno, después de comentaros estas noticias, me gustaría analizar el precio de Bitcoin, sobre todo también la dominancia, ya que ya sabéis que a lo largo de los últimos días vimos ese periodo de volatilidad con el caso de Ripple, con la SEC, que al final no se consideró Ripple como un valor, por lo que directamente el precio rebotó hacia arriba. También vimos el listado de Ripple otra vez en Coinbase y bueno, pues eso parecía como que podía impulsar el mercado. No hice una noticia de ello porque me quedó fuera y tampoco creía necesario que pudiese comentar esa situación, ya que normalmente este tipo de acontecimientos, si al día siguiente no se ve una continuación alcista, simplemente es pura manipulación. Es decir, era bastante complicado que simplemente una noticia de Ripple pudiese desencadenar una continuación alcista. Es decir, creo que simplemente lo que fue es manipulación institucional, manipulación de ballenas para que todo el mundo volviese a comprar y de golpe, pum, otra vez hacia abajo. Entonces, dicho esto, este es el gráfico de Bitcoin y lo que me estoy dando cuenta es que normalmente antes de romper el máximo anterior siempre tiene una zona de distribución, es decir, impulso, distribución en el máximo anterior, ruptura, luego vuelve a caer, vuelve a arrancar,
distribución, pequeña distribución que en diario se puede apreciar menos, pero en 4 horas o 1 hora se puede apreciar, en el máximo anterior y ruptura. ¿Qué hemos visto ahora mismo? Pues otra vez un arranque, una distribución y lo habitual sería ver una ruptura. Ahora mismo no quiero ir de listo diciendo, pues mira, esto va a subir por esto, o esto va a bajar por esto, Es decir, quiero que siga desarrollándose el gráfico, ¿vale? Lo más habitual tras este tipo de acontecimientos es que acabe subiendo, pero también os digo que como más rato esté en rango, esté en distribución, pues este precio de Bitcoin, más explosivo será el movimiento. Esto lo hemos visto en numerosas ocasiones. La cuestión es entender de que si ahora mismo en gráfico diario realmente seguimos viendo que hay grandes dificultades del precio a la hora de poder romper, ¿vale? Porque ya veis que aquí os marqué todas las zonas que teníamos en 4 horas, nos damos cuenta de que ya no solamente ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que son 8 veces, por no decir ya un total de 9 veces donde el precio pues ha intentado romper y finalmente no lo ha conseguido. Por lo que aquí estamos viendo mucha presión bajista que lo que podría realmente provocar es que el precio busquese liquidez de nuevo en esa zona que hace tiempo que no tocamos. De hecho, si ahora mismo caemos a este punto, pues habrían pasado 19 días enteritos sin volver a tocar los 29.519 dólares. ¿Qué es lo más interesante del gráfico a la hora de analizar? Pues nos iremos un momento al gráfico que nos interesa más, que es el semanal. En el gráfico semanal empezamos a ver información que nos da ya un poquito de repelús a pensar en esa continuación alcista anticipada. Creo que lo que estamos viendo es clarísimamente, aparte de un doji, un hammer, es decir, son velas prácticamente de desaceleración, por no decir ya de reversión. Es decir, después de ese gran impulso que vimos en la semana del 19 de junio, lo siguiente que hemos visto simplemente son movimientos desacelerados y con muy poco interés alcista y sobre todo dejando grandes mechas en la parte superior de esta distribución. Por lo que viendo tantos rechazos, pues me da a entender de que estamos más cerca de un intento de caída o al menos de volver a retestear los niveles que os he comentado de los 29.500 dólares aproximadamente para luego volver a arrancar. ¿Por qué? Pues porque después de lo que hemos estado viendo hasta el momento, si sigue marcando pues esta fractalidad de impulsos, correcciones, pues lo más habitual sería ver otro impulso. Lo que pasa que, claro, al saber que tenemos un precio muy segmentado en dos niveles, ¿vale? Donde ya sabemos que bear market es por debajo de esos 32.000 dólares y por encima es bull market, es como que le falta el impulso definitivo para realmente desdibujar el gráfico, pero es que me parece como que todo lo que está ocurriendo con el ETF de spot, de Bitcoin y demás, el precio tendría que corregir. Porque lo que no van a hacer es, con el ETF de Bitcoin de spot, es comprarlo cuando ya esté en 40.000. Y creo que tiene para largo. O sea, ahora se está hablando mucho del ETF de spot de Bitcoin, pero de aquí que se apruebe por parte de la SEC, creo que va a pasar bastante tiempo. Entonces, aquí es donde pues veremos correcciones algo más profundas para luego probablemente que digan, ahora sí. Y ahí es donde realmente entra toda esa compra de liquidez. ¿Por qué también os digo de que creo que podamos seguir cayendo? Porque pensad que venimos de una racha sumamente alcista, una racha que desde prácticamente inicios de año, pues lo que ha hecho el precio es subir un 85%, por lo que, oye, podríamos respirar. No digo de volver a caer y perder pues, el nivel de los 24.000 dólares, pero perfectamente podemos retestear pues, los mínimos más recientes, como ya hemos comentado, ¿vale? Que podrían ser pues, esos 29.500, pero oye, ¿por qué no caemos un poquitín más? ¿Por qué no nos vamos a los 28.000? Porque si todo el mundo está esperando ya esta zona, ¿vale? Para ver el retesteo, pues mucha gente dirá, pues yo aquí lo que haré es, a la mínima que toque, meto un long, ¿vale? ¿Y qué van a hacer? Pues voy a meter el stop loss hiper apretadito justamente por aquí y otra vez a buscar pues al menos la zona de resistencia. ¿Qué van a hacer pues muchas ballenas? Pues obviamente van a intentar tocar este precio, ¿vale? Y cuando ya todo el mundo se ponga a longuear, pum, para abajo. Y aquí es donde realmente puedes liquidar muchas posiciones. Aquí tenemos un spike, es decir, tenemos una zona, ¿vale? Que fue muy anecdótica porque realmente no se ha vuelto a considerar, pero nos permitiría pues al menos encontrar un nivel de soporte para que el precio pudiese caer y luego volver a arrancar. ¿Vale? Igualmente tenemos una diagonal alcista que se está respetando, ¿eh? Tenemos un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Es decir, podríamos estar perfectamente aburriendo el precio, porque mirad aquí lo que vimos, o sea, realmente fue una corrección bastante larga. Hablamos de un total de 62 días. Ahora mismo desde el pico máximo o desde el final de este impulso han pasado 26 días.
es que 62 días perfectamente, mira, nos iríamos justamente a la diagonal alcista, ¿vale? Esta que tenemos aquí que está marcando pues estos mínimos crecientes. Así que pensar en tener paciencia creo que sería ahora mismo la mejor decisión y de no tocar más cosas. Es decir, si Bitcoin empieza a ranguear, lo que puede suceder es que la dominancia de Bitcoin pues pueda caer, ¿vale? Al final ya ha caído, de hecho nos vamos al gráfico diario y lo veremos más claro, pero después de ese momentum tan alcista, pues lo que estamos viendo es que ya está corrigiendo. Si el precio ahora mismo, o sea, la dominancia de Bitcoin ahora mismo empieza a ranguear y se queda entre dos niveles, es momento perfecto para que las altcoins puedan subir, ¿vale? Ya que al final la dominancia de Bitcoin está estancada y esto lo que puede generar es que mientras esté corrigiendo y esté haciendo a lo mejor un patrón de continuación, ¿vale? En cuña, pues pueda volver a subir y ese tiempo las altcoins la puedan liderar, esa tendencia. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. He intentado ser lo más directo posible con la información, no quitaros mucho más tiempo. Y eso es todo. Nos vemos mañana con el directo del Launchpad de Binance. No te lo pierdas. Y hasta luego. Chao, chao.